El día a día, trabajando en la calle o lejos de sus hogares, obliga a algunos ciudadanos a consumir desayunos, almuerzos y hasta la cena a la intemperie, preparados en estufas móviles por vendedores ambulantes. Confiando en la higiene que a simple vista observan desde las vitrinas improvisadas que ubican los vendedores en algunas aceras para ofertar sus productos, las personas acuden a consumir los alimentos pese a los casos de cólera registrados en el país, con mayor incidencia en los sectores como La Sursa y Villa Liberación. Agarrarse de Dios, mi hija, porque no hay de otra. Porque hambre no va a pasar uno. Y eso es lo que hay más, comida en la calle, uno come y a Dios que reparte suerte, pues no hay de otra. Apuestan a que un lavado de manos antes y después de comer es suficiente para prevenir la enfermedad. Yo me fijo en la limpieza, en la higiene, por eso me fijé bien en el Señor, por eso le compré, porque no quiero enfermarme. Pero lo primero es que me lavo bien las manos, ¿tú me entiendes? Antes de comer y después de comer. Entonces, tú me entiendes que esta persona que está aquí, que le suministra los alimentos a uno, tú me entiendes, una persona que tiene la higiene suficiente y necesaria. Si no, no viniera a este sitio. Para mantener el puesto libre de contaminación, los vendedores prefieren elaborar parte de las comidas en sus hogares y así acumular menos residuos cerca de sus exhibidores. Lo traigo todo limpio de mi casa. Lo traigo de mi casa, envasado, en funda, y los plátanos los traigo para el lado de mi casa y todo. No, envaso, o sea, pongo todo en posición y me pongo a pelar los plátanos fríos y voy vendiendo así normal, más nada. Y después que termino limpio y me voy. Además de estos negociantes que han tenido que implementar nuevos métodos para mantener la higiene durante la preparación de sus productos, algunas familias aseguraron que han reforzado las medidas sanitarias en sus hogares a fin de prevenir el contagio de la bacteria. Cloro, Mitolín y el baño mantenerlo siempre higiénico, los patios limpios y el frente limpio. Lavar todo con un poquito de cloro para que si viene en cualquier agua alguna impureza o algo, también uno poderla eliminar. De igual manera le digo a mis hijas que cuando cogen los potes en la calle, como en los colmados, tratar de limpiarlo por fuera porque uno no sabe la gran contaminación que hay ahora mismo. No importa lo que sea, usted con ponerle la mano a la pared se contamina, con ponerle la mano a un árbol, todo es contaminación. Entonces lo que hay que hacer es lavarse la mano con jabón de cuava o mucha agua, si no hay jabón de cuava. Con el propósito de detener la expansión del cólera, Salud Pública ha instalado carpas móviles para inmunizar a la población vulnerable de los sectores La Sursa y Villa Liberación, donde se han detectado casos de la enfermedad. Mientras avanza lento el proceso de vacunación contra el cólera en los barrios donde se han detectado casos, varios ciudadanos provenientes de estos sectores reciben atenciones médicas por presentar síntomas sospechosos de la enfermedad. Any buses arriving from the Watson Hotel in Hell's Kitchen to the cruise terminal here in Red Hook have been empty today, except for one carrying about 5 men and the mayor's Immigration Affairs Commissioner, who, back at the Watson, convinced them to give it a chance. It's important that they understand that we're doing this for them to be in a safe environment where they can access resources. The mayor shared video of his visit to the new Herc Center yesterday. But some are still holding out at the Watson after seeing images shared on social media and hearing feedback from those who checked it out and didn't like the congregate setting. Several people I spoke with who've adapted to it say it's warm enough and safe. Cámaras por aquí, cámaras por allá, buen sistema de calefacción. This man who preferred not to show his face says there are security cameras for our safety and a great heating system, a huge improvement from Randall's Island, and those holding out in Hell's Kitchen are missing out. And this man went as far as to say what they're saying about this shelter back at the Watson is a bunch of mentiras, lies. Aquí, si no tienen dónde alquilarse, que vengan y se. They should just come here if they don't have a place to rent, he says. It's perfectly comfortable. And this man who says he understands the hotel is needed for families with children because of the privacy and proximity to schools, says his stay in Red Hook is temporary anyway. Si nosotros no queremos ser una carga para Estados Unidos. We don't want to be a burden on the United States, he says. We want to work. Commuting to jobs was certainly easier in Manhattan, but just steps from the cruise terminal is the Red Hook ferry landing. The men get a free round-trip ticket per day that can take them downtown.
se haga justicia, que eso no se quede impune, que no lo vuelvan a dejar salir nunca más. Quien habla es la mamá de María Camila, la niña de 10 años de edad que fue asesinada en Pitalito, Huila, presuntamente en un intento de abuso sexual. Cuando el man también llegó, ingresó, la niña solamente le suplicaba que no la matara. Eso cuenta mi sobrina, que ella suplicaba que no la matara, que por favor no la matara. Y el desgraciado ese no le importó. El señalado asesino de la menor, Jonathan García Tapias, 2 días antes del ataque había recuperado su libertad tras pagar una condena de 16 meses en la cárcel del municipio por el delito de acto sexual violento. Nótese que cuando se le dio la libertad al sujeto no se hizo el análisis sobre su resocialización, es decir, el fin de la pena no se cumple. La crisis penitenciaria muestra con pleno fulgor esa debilidad que tenemos. Para la fiscalía, tras salir de la cárcel, García Tapias habría cometido el ataque, donde también apuñaló a la abuela de la niña y a su perro. La fiscalía imputó a García Tapias como presunto autor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado. Y aunque García Tapias no aceptó los cargos que le imputaron, fue enviado a la cárcel preventivamente. La mamá de la niña, mientras tanto, pide que la justicia colombiana no permita que la historia se repita. Pues yo sé que la mano de Dios es lo único que hace justicia, pero que él no vuelva a salir, para que no siga cometiendo todos esos errores que está haciendo. El procesado será trasladado en las próximas horas al mismo centro carcelario donde estuvo recluido. Going underground with Ukraine's frontline defenders against Russia's brutal private military company, the Wagner Group. Andrei and Borisich say they battle Wagner stormtroopers nearly every day. This is what it was like when a handful of their troops were attacked by about 200 Wagner fighters. We were fighting for about 10 hours in a row. And it wasn't like just waves, it was uninterruptedly, so it was just like they didn't stop coming. Andrei says his men took out scores of Wagner soldiers until they themselves had to retreat. 140 of them, 80 were wounded and 60 were killed. And my platoon was 13 people, plus several from infantry. It was about 20 soldiers from our side and, let's say 200 from their side. Wagner's tactics, he says, they try to overwhelm the Ukrainians by sending waves of fighters, many of them convicts recruited straight out of jail. They make the group, let's say from 10 soldiers, is passing 30 meters. Then they started digging in and keeping the position. Then next group is coming next 30 meters. They reach their position and going next 30 meters, also digging in. And that's how, step by step, they're trying to move forward. The Ukrainians say Wagner fighters often seem drugged. The machine gunner was almost getting crazy because he was shooting at them and he said, I know I shot him, but he doesn't fall. And then after some time, when he maybe bleeded out already, so he just only falls down. It looks like it's very, very likely that they are getting some drugs before attack. The unit provided us with a recording they say is of Andrei questioning a captured Wagner fighter. И как ты понял, что ты мясо? Да вот в первое же задание. 28 декабря же нас только привезли на передок. Ага. И вот прошедшей ночью нас отправили. Сколько человек было в группе? 10. We reached out to Wagner's boss, Yevgeny Prigozhin, about allegations of abuse in their ranks. This was his answer on Wagner's social media account. Dear CNN, he writes, do you really think that we will discuss our military issues with you while you're an open enemy? It's the same as discussing military matters and sharing information with the CIA. Andrei says no matter how many more fighters Prigozhin throws at them, they will resist. This is the war for freedom. It's a war for democracy, yes. It's not even, for me, it's not even the war between Ukraine and Russia. But this is a war between a regime
and democracy. And certainly the Ukrainians are saying they're not going to give up an inch of territory without a fight. However, for them, things are becoming increasingly difficult also because now they say it's not only the Wagner private military company they're facing, but also regular Russian units as well. Ukraine's entire eastern front is now heating up. This is Russian infantry in a massive firefight in the forest near the town of Kremina. Close by, we're creeping through the same forest with a Ukrainian frontline drone unit called Dnipro-1 that scouts out Russian positions and directs Ukrainian fire. Drone operator Ruslan says working in the forests is extremely dangerous. All-time work in tanks, a lot of artillery from different directions, from east and from north. But the team is often able to spot attempted Russian advances. Here, Russian infantry are moving through the thick woodland, and this tank leaves cover and opens fire towards Ukrainian positions. The Ukrainians liberated towns and villages in this area last autumn, but the scars of battle are visible everywhere. This village, like many of the ones in this area, was heavily damaged when the Ukrainians moved in here in fall. For a while, it was quiet, but now all that is changing. The fighting is coming back, and it's heavier than ever before. The few people remaining, those too poor or too old to flee. I asked Valentina if it's not too dangerous to stay here. Yes, it is dangerous, she says, but what can we do? Of course it's dangerous. But we endure. Sometimes we hide, but now it's too cold in the basements. The Russians have massively beefed up their forces around Kremina. They believe they have to prevent the Ukrainians breaking through here to sustain their own offensive against Bakhmut, and are now also launching fresh attacks near Vuhledar further south. This video near Vuhledar shows Russian armor getting hit by Ukraine's artillery. The soldiers run away. A wounded comrade tries to crawl to safety. In all these places, drones are critical to detect and to destroy the enemy. Dnipro-1 has its own drone workshop where NATO-issue grenades are literally sawn in half to be carried on drones. Yuri can manufacture drone munitions in 20 minutes, and they've proven very effective in the conflict. Drone operator is one of the most dangerous jobs, the boss says. As soon as they locate a drone operator, they use all kinds of weaponry, artillery, MLRS, tanks. We have a high rate of casualties among drone pilots. In the forest, Ruslan's mission is now over. But he sees a long battle ahead in a contest of wits and brute force. Mostly last month our army goes straight, but last I think 2 weeks maybe we stop and Russians making counterattack. And all the time, drones will shape the way before this war changes. Es considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de Centroamérica. Los homicidios, el narcotráfico, la extorsión o secuestros son parte de los delitos que se le atribuyen. Por lo mismo, en El Salvador han decidido atacar de raíz a la autodenominada Mara Salvatrucha. El régimen de excepción y el plan de control territorial han permitido encarcelar a sus integrantes. Producto de esto, y de acuerdo a un comunicado del gobierno salvadoreño, es que brazos operativos de esta organización han emigrado a otros países. Una de las zonas de desplazamiento ha sido hacia el sur de América. Ya tenemos reportes de algunas células de la MS, la Mara Salvatrucha, que se ha instalado en el norte de Chile. Una declaración que encendió la alerta. Sin embargo, este martes fue el propio vicepresidente de El Salvador, que se encuentra de visita en Chile, quien aclaró la publicación. Lo más que hay son pues las noticias, los medios informaron sobre la preocupación que había en Chile por la posible y eventual presencia en el norte del país de algunas estructuras criminales y que pueden estar asociadas a estas maras, pero
nada oficial. Por su parte, el fiscal nacional descartó la presencia de esta organización en el norte, a pesar de que mantenían información sobre un posible asentamiento de la Mara Salvatrucha en Chile. Nos parece inconveniente difundir entre la comunidad mayor información sobre rumores respecto de la presencia en Chile de organizaciones criminales peligrosas sin que ello tenga sustento genuino, porque ello, más que contribuir a la investigación de organizaciones de ese tipo, difunde temor, sin que ello tenga una justificación razonable. Fue a mediados de enero, en una sesión de la Comisión Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, que el diputado Jaime Araya le preguntó al director de inteligencia de la PDI qué se sabe sobre el traslado de esta banda a Chile. La respuesta del jefe policial fue pedir una sesión reservada, la que se realizó el pasado lunes. Yo lo único que puedo decir responsablemente es que no hay antecedentes ni para afirmar ni para descartar ninguna hipótesis de las que estaban previo a la realización de esa comisión especial investigadora. Desde el gobierno fueron tajantes sobre el posible arribo de maras salvadoreñas. Ninguna de las noticias que han buscado instalar la presencia de maras o la existencia de un documento colombiano que habla de vínculos del crimen organizado ha tenido sustento. Todos han sido negados por quienes supuestamente tenían esa información. Si los reportes anunciados en el comunicado del gobierno de El Salvador tienen asidero, por ahora está descartado. Sin embargo, las autoridades chilenas siguen alertas. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Bang stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. La temporada seca siempre es propicia para la propagación de incendios forestales.
Las causas son diversas, dice el sargento de Cuerpo de Bomberos Douglas González, pero confirma que el 99% de los siniestros son provocados por las personas, ya sea por descuido o mala intención. Algunos incendios se dan por quema de rastrojo, ¿verdad? Quemas agrícolas, quemas tal vez para sembrar granos básicos en tierras que son agrícolas, pero que al dejar el fuego sin supervisión se pasa muchas veces a terrenos donde hay muchos árboles y se dan incendios forestales. El clima es un factor clave, ya que la velocidad de los vientos en los últimos días ha alcanzado ráfagas de hasta 52 kilómetros por hora. Solo el sábado, Cuerpo de Bomberos apagó 44 incendios, entre estos 31 en maleza y 3 forestales ocurridos en La Palma, Chalatenango, en Pasaquina, La Unión y en el volcán de San Salvador. Este último consumió 17 hectáreas de vegetación. Tales quemas controladas. Con vientos como los que ahora estamos sosteniendo no hay tales de quemas controladas. Se le sale de las manos y termina afectando a otro tipo de territorio. Estos vientos indudablemente presentarán una disminución gradualmente durante los próximos días. Tens of thousands of dead birds, suffocated when the power failed, and surges blew the backup systems. It's the awful impact of a country in crisis. So when you saw thousands of chickens die like this, what was it like for you? Glass of cold water in your face. It was so bad. I never thought it would happen to me. Herman de Preer has struggled for months with up to 10 hours of rolling blackouts a day. He can't hide his anger at the government. I'm not asking them to do me a favor. Really, I don't. I will do my job. I will produce food. I'll wake up early, work on Sundays to produce food for South Africa. I like what I'm doing. Just do your job. You have one thing to do. Just do it. Just give us power, please. But power is in short supply. The farm that de Preer and his father built from scratch now runs at a loss during the worst blackouts. He says diesel costs could sink them. The president himself has admitted that corruption, sabotage, a lack of skills has caused this issue. Why should this government then be trusted to fix it? Well, David, as you know, this problem predates President Ramaphosa's time in government. Even the president now acknowledges that decades of mismanagement and breathtaking corruption crippled state-owned power utility Eskom. A lack of maintenance, a deep skills deficit, and regulatory red tape have all helped cause this crisis. I'm going to repeat the same question, which is why should South Africans trust a government that caused this problem to fix this problem? We accept those mistakes. I've said it, and the president has said it numerous times, that there were massive, regrettable policy missteps that led us to where we are now. However, now we're focusing on the solution and the opportunities that are being presented by this crisis. Forward to energy security, forward! Forward! Not everyone is buying it. The official opposition is calling for mass action. You can sense the growing frustration in South Africa already. This crisis isn't just inconvenient for people, it can kill the dreams of a better future. A better future is what Thando Makubu and his family strive for. Are you proud of your son? Yes, I am. But we used to fight a lot. Okay, that's Caramel Canyon. Thando turned a small government COVID grant into the Soweto Creamery. Yes! It's a huge hit here, thanks to the whole Makubu family. But when the power goes out, their profits evaporate. So now, I'm about to turn on the generator. Their plans to expand put on hold. What do you want the government to do? I want the government to be brutally honest with us. If they are able to fix it, please fix it. If they can't, they must let us know. And it makes us feel that we are not really in a democracy, because it's meant to be for the people, by the people, but it's not as if for them, by them, you know. At the very least, Thando and all South Africans just desperately want the lights to be turned back on. Un vecino grabó con su celular cómo este perro fue brutalmente agredido. Su agresor lo levanta de la cabeza,
Lo golpea contra el piso, lo patea. El hecho ocurrió ante la atenta mirada de quien sería su dueña. Un maltrato evidente hacia un animal de compañía, un perrito que presuntamente se había comido unos conejos y por reacción de sus tutores lo agredieron físicamente, dándole contra el piso e incluso pateándole y golpeándole con objetos. Personal de bienestar animal rescató a Sargento. Lo llevaron hasta uno de sus establecimientos en Calderón para su valoración. A la par se inició con el proceso administrativo sancionador. Existen algunas infracciones cometidas, pero la más grave es una infracción muy grave con una posible sanción de $4.500 por el maltrato físico al que fue víctima el animalito. El maltrato animal en Ecuador es penado con cárcel y hay sanciones administrativas. Dependerá del estado en el que se encuentre la mascota. El artículo 249 manifiesta que quien cause lesiones permanentes a un animal que forme parte de este grupo de fauna urbana será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. La Agencia Metropolitana de Control, de enero a la fecha, ha sancionado a 18 personas por maltrato, quienes no cumplieron con las 5 libertades de bienestar animal, como hambre, sed y desnutrición de la mascota, miedos y angustias ocasionados, incomodidades físicas o térmicas, dolor, lesiones o enfermedades, y por impedir pautas propias de comportamiento. Las multas económicas van desde $135 hasta $4.500. Por ahora, Sargento se recupera en una casa temporal donde van todos los canes que han sido rescatados. El informe de su estado de salud será adjuntado a la sanción que recibirán los implicados. Parece mentira, pero ya han pasado 3 añitos. Del momento que iba a transformar por completo nuestra realidad. Tras varias horas de pruebas y análisis, la noche del 31 de enero de 2020, el Centro Nacional de Microbiología confirmaba la noticia. Una de las 5 muestras procedentes de La Gomera ha dado positivo. Este ciudadano de origen alemán, que en aquel momento se encontraba de vacaciones en la isla junto a otros compatriotas, se convertía en el primer caso de COVID registrado en España. Comenzaba así la pandemia en todo el territorio nacional y lo que en un principio solo iban a ser 15 días, 3 semanas, un mes. Acabó durando mucho más. Pasan 3 años que no han sido fáciles, 3 años en los que desconocíamos el COVID y todas las personas, por un motivo u otro, el COVID ha entrado en sus vidas. Porque a pesar de que poco a poco hemos ido recuperando la normalidad y estas imágenes parecen solo un sueño, a nadie se le olvidan esos días en los que un virus desconocido lograba paralizar el mundo entero. Lo recuerdo como con días de alerta. Con miedo, bastante miedo. Miedo e incertidumbre. Cerradas en la casa. Han sido sin duda tiempos complicados y en los que todos hemos aprendido mucho. De la pandemia he aprendido solidaridad. Sobre todo, algo muy importante. Disfrutar lo máximo posible. Y es que pocas cosas valen más que la libertad. It was meant to slow the spread of the coronavirus. Classrooms were emptied and students turned to online learning. It had a significant impact, according to a new paper, which analyzed data from 42 studies across 15 countries on learning progress during the pandemic. They in fact found that kids had about a 35% learning loss compared to a normal year. In the journal Nature Human Behavior, researchers say students never fully recovered from that learning loss. It persists even today. The paper finds remote schooling disproportionately affected those from disadvantaged backgrounds. In October, results from 2022 progress exams taken across the U.S. showed that 4th and 8th graders fell behind in reading and had the largest ever decline in math in the U.S. So how do students catch up? Some of the researchers suggest after-school programs, summer programs, lengthening the school day, potentially online or learning apps as well. One education expert says parents can help by encouraging their children to reconnect with teachers and classmates and by teaching them positive learning habits. For Health Minute, I'm Mandy Gaither.